Hola, qué gusto, como todos los miércoles aquí en Retos Femeninos, Camina con Meg, en un episodio más. Digo episodio porque a veces siento que hay magia de descubrir, siempre hay uno nuevo, algo nuevo que platicar, que comentar. La vida nos está llevando tan a prisa ahora otra vez en la nueva normalidad, que no sé cuál es la nueva normalidad, no sé si tú ya entendiste cómo se trata, porque no regresamos desde luego a nada de lo conocido como antes. Y en todo este tiempo, yo creo que hay muchas reflexiones que hacer. A ver, este programa se trata de la sexualidad en la enfermedad. La sexualidad constituye algo, de verdad, un aspecto de mucha importancia en nuestras vidas. Se expresa en nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir. Por ello, es muy, muy importante abrirnos a las posibilidades de escuchar, porque tenemos muchos cambios en ese tema a lo largo de la existencia. Y a veces, porque nos da miedo preguntar, sufrimos de manera a veces de verdad sin sentido, porque yo digo que hablar de la sexualidad sigue siendo, el siglo XXI todavía no está tan abierto como tendría que ser en nuestras pláticas de educación a todas las edades, porque como que hay en la adolescencia se pone mucho hincapié y luego como que se abandona porque viene la parte del embarazo y la pareja y luego ya no sucede más nada y luego vienen como las etapas del crecimiento hormonal. Pero ¿qué pasa con todo este movimiento interno, emocional que provoca las hormonas, los cambios? ¿Y qué pasa cuando la sexualidad atraviesa o atravesamos por una enfermedad? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Dónde se queda la sexualidad? Hoy de eso se trata y tengo una invitada que te tengo que decir, la verdad, una invitada muy joven, siento que es muy joven, con un conocimiento, una experiencia, pues que quiero que sepas quién es. Y ella es Eva Prudencio, está en España, nos está haciendo este programa desde allá. Déjenme decirles quién es. Es experta en sexualidad consciente, especialista en PNL. Completó el grado de psicología en la Universidad Internacional de Valencia. Es máster en terapia sexual de pareja por la Fundación Sexpol de Madrid. Curso de trauma corporal por el doctor Bessel van der Kolk en Holanda. Curso de trauma corporal por el doctor Peter Levine, creador de Somatic Experiencing. Creadora de IFS Institute con el doctor Richard Schwartz, que es el creador del modelo y doctor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Teoría polivagal con aplicación en clínica por su creadora Dev Dana en Estados Unidos. Embodiment, movimiento no lineal por Micaela Boehm en Estados Unidos. Curso de aromaterapia gestal por Arte Terapia Humanista en Madrid. Formación en yoga restaurativo por Anna Davis de Baby Bliss en Australia. Formación en meditación Vipassana en España. Formación en técnicas de mindfulness. Colaboró desde 2018 con asociaciones de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, sensibilidad química múltiple en España. Tiene 200 horas de Tantra Yoga clásico, pues la verdad acreditado en el ashram de Nepal de Yogi Prakashan por Yoga Alliance. Pues nada más y nada menos, pues no sé si con este formato y esta maravilla, pues yo quiero darle la bienvenida a mi invitada, a Eva. Gracias por estar en el programa, gracias por el tiempo, porque sabes que la grandeza, yo creo, de estos momentos es que nos permite la cercanía desde esta forma. ¿No crees, mi querida Eva? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Nick, por tu invitación y por poder compartir, ¿no?, con todas vosotras. Y ojalá que haya algunos vosotros por ahí también, ¿no? Para hablar un poquito y dar visibilidad sobre este tema tan importante, ¿no? La sexualidad en una situación que nos puede pasar a todos, como es la enfermedad, ¿no?, a lo largo de nuestro ciclo de vida.
Entonces, nada, súper contenta. En, en este tiempo, pues yo creo que como más en el cuidado y en el guardado, siento que el tema de la sexualidad de alguna manera a todo mundo le afectó, pero si te enfermaste, mucho más. ¿Qué pasa a nivel emocional? ¿Qué pasa cuando estás o no te das cuenta que estás teniendo un problema en la sexualidad a partir de que te enfermaste? ¿Qué pasa, mi querida Eva? Mm. Me has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que es como si la sexualidad de alguna forma, eh, bueno, sigue siendo muy tabú, tanto fuera de la enfermedad como en la enfermedad, ¿no? Pero es una cosa que la gente simplemente piensa que ocurre de forma espontánea y de forma natural. Si todo va bien, por ejemplo, en una relación de pareja, la sexualidad se tiene que dar, ¿no? Y además se tiene que dar una buena sexualidad, una buena, ¿no? Entre comillas. Um, y entonces no hacemos ningún trabajo en realidad para conectarnos con la sexualidad, ¿no? Eso en una persona sin enfermedad. En una persona con enfermedad, dentro de un diagnóstico y dentro de los tratamientos que se proponen, sobre todo con las enfermedades con las que trabajo, ¿no? Que son enfermedades crónicas, ni siquiera se contempla esa dimensión. O sea, ni siquiera está dentro de las preguntas, ni a lo largo del tratamiento, en la mayoría de los casos, ¿no? Que hizo una encuesta, no le había preguntado a nadie su médico, ¿no? De, bueno, ¿y cómo llevas la sexualidad? Ningún médico, ¿no? Entonces, claro, eso te deja ver que es un área que directamente se aparta, ¿no? Es como, vamos a apartar esto porque está claro que no está dentro de tus prioridades, ¿no? A ver, O que no se consideran prioridades. a ver, si venimos con una sexualidad, voy a decir, muy guardada, poco expuesta, Mm, con mucho miedo de comentar cómo la sentimos, cuando tengo una pareja donde no estoy sintiendo a lo mejor, la verdad, no estoy llegando a un orgasmo, no es placentera la relación, no hay una comunicación amorosa, pero además surge una enfermedad. Dinos, explícanos. La sexualidad en el tema de la pareja es muy importante, a la edad que sea, a la edad que sea, porque también esta es otro tabú, ¿no? Que cuando ya llegas a esta edad, pues ya, eres como amigo de cuarto y ya, no. La sexualidad existe y de que nacemos a que nos morimos la vamos a tener y es una energía muy poderosa, le genera la vida vida. ¿Cómo surge, mi querida Eva? O sea, ¿cómo si no tuve el tiempo, no volteé a ver y no expresé? Porque no lo expresas. Las mujeres vamos al ginecólogo para que nos revisen y nos cuente y posiblemente me atreva a decir algo. Los hombres pocas veces se enteran de que cómo nos estamos sintiendo nosotros en relación a este compartir la vida juntos. Pero si además hay un inconveniente que es la salud, esto se separa y se separa de manera muy contundente que puede hacer que esta pareja de verdad posiblemente hasta se separe, ¿sí o no? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, lo que ocurre es que hay muy poquita información y muy poquita educación, ¿no? En realidad no se recibe apenas educación sexual a lo largo de la vida. Sin embargo, eso, queremos tener una vida sexual muy satisfactoria cuando no nos informamos, no leemos, no escuchamos, no vamos a terapia, no, ni siquiera tenemos un libro, ¿no? Que nos hable un poco sobre el tema. Entonces, todo en lo que no pones energía no te puede dar energía, ¿no? Entonces, si tú no pones energía en aprender a conectarte, ¿no? Con tu sexualidad, no se va a obtener esa energía en la sexualidad. Tú puedes tener sexo, sí, pero ese sexo no va a ser normalmente satisfactorio, ¿no? Porque para tener una sexualidad restaurativa, que es como yo la llamo, porque en realidad sexualidad satisfactoria es como muy global, ¿no? Que es satisfactorio.
Entonces, a mí me gusta más como una sexualidad restaurativa, una sexualidad que sirva como un canal para sanarte, ¿no? Tanto si tienes una enfermedad diagnosticada como si no, ¿no? Siempre puedes estar más sano. Claro. Eso, Ujú. eso está claro, ¿no? Igual que comemos alimentos más saludables, pues tenemos relaciones sexuales más saludables, ¿no? Y lo que significa es que tienes una relación más amorosa, desde el amor, desde el conocimiento. Y para eso necesitamos también conocer nuestros límites, lo que nos gusta, lo que necesitamos, ¿no? Y todo eso lleva mucho tiempo de autoexploración, ¿no? Entonces, eh, esa falta de conocimiento, de falta de exploración, muchas veces de alguna forma se compensa con lo que nos han contado las amigas o hemos visto en la pornografía o hemos visto en alguna película, ¿no? Y entonces de alguna forma podemos hacer algo. Pero cuando eso te lo llevas a la enfermedad, no hay nada, no hay películas con personas enfermas teniendo Claro. sexualidad, no hay pornografía con personas enfermas, no hay nada que represente la sexualidad en la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, llegamos sin prácticamente nada, cojeando un poco, ¿no? Ajá. A, a un completo vacío, ¿no? Y entonces, claro, las personas no saben cómo gestionar eso muchas veces. Y lo que suele ocurrir es que siguen utilizando lo mismo que utilizaban cuando no estaban enfermas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que necesitamos, igual que adaptamos cualquier otra cosa de nuestra vida, cualquier otra dimensión, pues eso, las horas que descansas, el sueño, incluso hay gente que deja de trabajar, ¿no? La alimentación, el ejercicio, todo eso se cambia y se adapta, ¿sí? Sin embargo, la sexualidad sigue siendo la misma, ¿no? Pues no tiene ningún sentido. Necesitamos adaptarla. ¿Qué pasa? Que no hay personas o no hay casi nadie que trabaje en adaptar esa sexualidad, ¿no? Porque para adaptar la sexualidad hay que tener en cuenta los síntomas, por ejemplo, hay que tener en cuenta muchísimo la dimensión fisiológica de la persona, ¿no? Y luego establecer formas para conectar con esa energía, primero, ¿no? Esa energía sexual, esa energía como de vida, esa sensación. Siento que, y ahorita se me ocurre a mí, que cuando te enfermas, la sensación es que la sexualidad ni siquiera es importante, como que la sacas de tu vida, verdaderamente la desconectas. Y bueno, posiblemente cuando es una enfermedad momentánea o grave, un infarto, una cosa que fue de pronto, posiblemente todo tu cuerpo está restaurándose en lo que es importante. Pero tú dijiste algo muy sustancial. ¿Qué pasa cuando tienes una enfermedad crónica? ¿Qué pasa cuando esto es parte de tu existencia hoy, pero tienes una sexualidad que te puede ayudar? ¿Me puede ayudar la sexualidad? ¿Cómo? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo Mm, llego ahí, Eva? Mira, a mí me gusta verlo como desde el punto del sistema nervioso, ¿no? Desde el punto de vista. Entonces, en vez de ver si una persona está sana o una persona está enferma, es más desde el punto de vista de si una persona está más regulada o menos regulada, ¿no? Si su sistema nervioso está más o menos regulado. Obviamente, con una enfermedad con síntomas, el sistema nervioso va a estar más desregulado durante mucho más tiempo, ¿no? Entonces, para mí la sexualidad y como yo la trabajo es utilizarla como herramienta de regulación, ¿sí? Ah, ok. Es como una aproximación para regularte, porque la misma sexualidad te desregula, te puede desregular, ¿no? Si no la adaptas, te puede desregular. Y desregular significa tener más síntomas, ¿no? Pues cansarte más, tener más dolor, eh, y luego todo eso afecta a la respuesta sexual, pues tienes menos deseo, tienes menos excitación, no hay lubricación y obviamente pues no hay orgasmo, ¿no? Entonces, eh, claro, es una herramienta muy bonita porque te conecta también con hormonas que fomentan el bienestar, ¿no? Que por ejemplo es la hormona
de la oxitocina, por ejemplo, cuando se trabaja de una forma muy específica, puedes hacer que esa oxitocina se active, ¿no? en tu cerebro y vaya a todo tu sistema. Entonces, en una sexualidad más consciente, más restaurativa, jugamos con esa hormona, exploramos con esa hormona para que vaya restaurando el sistema nervioso. De ahí que poquito a poco se vaya como sanando. Entonces, el concepto de que la sexualidad sana significa, si lo traducimos y lo vemos desde el sistema nervioso, es que una sexualidad en la que contemplas lo que tú deseas, respetas tus límites y te adaptas a los ritmos de tu cuerpo, lo que necesita, va a regularte, ¿sí? Como cualquier otra cosa. Y todo lo que te regula te va sanando, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hablemos de pareja. Uno está posiblemente en una enfermedad crónica. Esta pareja no sabe cómo acercarse, posiblemente desde su necesidad fisiológica, vamos a ponerlo así, y como, pues no sé si quieran, ¿no? Y entonces entras en este que mejor me quedo a un lado, pero entonces si le digo, pero no lo quiero. O sea, como que, como bien dijiste, no hay información y a mí me sorprende mucho siglo XXI y todavía seguimos padeciendo de verdad de una carencia educativa a todas las edades. Porque sí hay muchos libros, mi querida Eva, muchísimos libros, muchísimos, pero no hay el formato educativo para este tema. A usted le puede pasar todas estas circunstancias y su cuerpo puede responder de estas maneras. En vez de cancelar, ¿cómo aprovecharlo? No lo tenemos claro, mi Eva. Entonces, si esta pareja tiene esto y esta no sabe aproximarse, ¿cómo entra? Digo, entiendo que por eso hay que ir a terapia, para que te den herramientas, la verdad. Te den herramientas porque de otra manera, pues no le llega solo. Yo creo que empiezas en estados de mucha frustración, ¿no? Que mejor no. Entonces ya es como cancelado, como si se muriera una parte de ti y se acabó. Ni para qué buscarle. Y eso nos va llevando también a estados anímicos de tristeza y depresión, porque no tenemos esta hormona, la oxitocina, la dopamina y todas las inas que nos generan este entusiasmo por la vida. Y otra cosa que quiero preguntarte. Ok, imagínate que no tengo pareja, pero de todas maneras yo estoy en una enfermedad y estoy en este momento. ¿Qué puedo hacer yo conmigo para estimular esta sexualidad que me dé energía? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la restauro en lo individual? Para mí la sexualidad siempre empieza desde ti, porque es una sensación sentida corporal, ¿no? Más allá del placer es tuyo y todo lo que se dice, ¿no? Más como en la masa, es que es una sensación que sientes tú y es una energía que se activa dentro de ti. Entonces, luego tú con esa energía puedes hacer lo que tú quieras, expresarla con una persona, crear cosas, ¿no? Las personas que nos encanta crear cosas, normalmente estás muy conectado con esa energía porque creas vida, creas, ¿no? Estás en continua creación. Entonces, la creatividad es como la máxima expresión en realidad de la sexualidad, ¿sí? Y las relaciones sexuales son una forma también de expresar y de sentir, sobre todo sentir esa energía, ¿no? Más que hacer, por ejemplo. Entonces, si estás sintiendo, da un poco igual si lo haces en pareja o si lo haces tú sola, ¿no? Pero obviamente se enfoca diferente. Entonces, por ejemplo, si estás en una relación de pareja, yo tengo muchas parejas en las que hay una persona con enfermedad y la otra persona no tiene enfermedad. Y entonces vienen para ver cómo pueden encontrarse, ¿no? Obviamente no se van a satisfacer en conjunto. Es decir, nunca nadie a nivel sexual puede satisfacerte. Sí, esto me lo ha dicho y
lo aprendí de una de mis profesoras y lo he aprendido en mi experiencia personal también, ¿no? Es muy difícil de alguna forma sentir una satisfacción sexual completa única y exclusivamente a través de una persona, ¿sí? Por eso hay tanta presión y por eso hay mucha disfunción sexual masculina, ¿sí? Porque tienen tanta presión de, oh Dios mío, tengo que satisfacer a mi pareja, soy la fuente principal de su satisfacción. Eso genera muchísima disfunción en el hombre, ¿no? Y muchísima insatisfacción en la mujer, en parejas heterosexuales, ¿sí? Precisamente por eso, porque se está como proyectando en el otro, ¿sí? Lo que yo quiero. Entonces, empezando por ahí, necesitamos como cultivarlo internamente. Entonces, claro, cuando no lo cultivamos, que es lo que se da en el 95% de la población, ¿no? Y simplemente te encuentras, ¿qué pasa? Que cuando tienes una enfermedad los encuentros son mucho menores, suelen darse con menor frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue el modelo de antes, que en general aumenta los síntomas y entonces la persona es como, mira, yo paso, o sea, sé hacer esto, por mucho que yo te quiera, si esto me va a perjudicar en mi enfermedad, yo no lo voy a hacer o lo voy a hacer lo menos posible. Entonces hay una persona que tiene esas necesidades, no las satisface o no las cultiva de forma individual y entonces empieza la demanda, ¿no? Mucha demanda a la pareja. Demanda a la pareja. Esta persona, la persona que tiene enfermedad, no puede satisfacer esa demanda, ¿no? Fisiológicamente es imposible. Y entonces empieza la culpa, ¿sí? Y entonces, Claro. por un lado tenemos la frustración, también la culpa, porque estás demandando cuando sabes que no puede, ¿sí? Entonces hay frustración y culpa, por un lado, y por el otro lado también culpa, pero también frustración porque te gustaría poder satisfacer a la persona, ¿no? Y entonces empiezan a entrar en juego muchas emociones que bloquean la expresión de la sexualidad, ¿sí? Están totalmente enfrentadas. Entonces, claro, cuando vamos a un terapeuta, nos puede ayudar a ver de qué forma podemos cultivarlo juntos y que realmente esa relación sea restaurativa, que esa relación vaya a regular a una persona y a la otra persona, ¿sí? Entonces, eso es un poquito más o menos. Cuando esto es desde mi ángulo. Las mujeres tenemos la tendencia que sexualidad o no, sí podemos estar apapachando y apapacho y besitos y demás, aunque mi fin no es al final tener un contacto sexual. Para el hombre, esto se convierte en algo más complicado, porque su acercamiento desde el aprendizaje es que tiene que tener un final. O sea, y cuando la mujer es la que está enferma y el hombre tiene este deseo, vamos a ponerlo, este deseo y esta frustración y en esta culpa, lo que se dispara es como mucho enojo. O sea, empieza a ver como la fricción del enojo sin articular de dónde viene. Entonces, quien está enfermo se siente, además de todo, con culpa por estar enfermo, que ya bastante tiene con su tema. Si no tengo información, mira, Eva, si ni siquiera me doy cuenta, porque estamos hablando, estoy segura que en la gente que nos esté escuchando hoy, habrá uno que otro que diga, ni me había dado cuenta de que este es un tema, de verdad es un tema, y que pueda voltear y decir, ya entendí por qué está todo este merequetengue de fricción en la comunicación, que es alejamiento, es frialdad, se convierte en frialdad. Y un poco en enojo porque estás enfermo, porque a la gente, la verdad, cuando te enfermas de pronto está bien, pero si ya es crónico, es como, pues, como a qué horas te me compones, ¿no? Claro, pero debajo del enojo, fíjate, normalmente hay mucho dolor,
claro, ¿sí? Lo que pasa claro. es que nos quedamos en la primera capita, que es la del enfado, ¿sí? Pero detrás de esa capita hay mucho dolor, mucha tristeza de no poder vincularte. Porque cuando dos personas se quieren vincular, en este caso en relaciones heterosexuales, tanto el hombre como la mujer lo que desea es vincularse, tener esa intimidad, ¿sí? ¿Qué pasa? No es que el hombre necesite tener sexo, ¿no? Y la mujer quiera tener abrazos y ya sea suficiente, sino que incluso, aunque parezca extraño, a nivel emocional y a nivel fisiológico, el hombre va a buscar la cercanía y la conexión emocional a través de la sexualidad, del sexo, ¿sí? Entonces se va a acercar porque va a querer tener sexo. Y eso lo que significa es, quiero vincularme contigo, quiero tener esta intimidad y me aproximo a ti y esa es mi forma. ¿Mm? Sin embargo, la mujer necesita y se acepta para establecer ese vínculo a través más de, de la conexión directamente como de corazón, por así decirlo. Claro. Ajá, ¿Sí? ajá. Que las dos son de corazón, pero son dos formas de aproximación totalmente opuestas, si te Sí, claro, fijas, ¿no? claro. La mujer primero quiere conexión emocional y luego sexualidad o sexo, por así decirlo, ¿sí? Y el hombre primero el sexo y luego la conexión emocional. ¿Mm? Y esto se ha visto, ha habido estudios que han demostrado que ocurre así fisiológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mujer, como ella, el sexo no, en este caso, va después de la conexión emocional, quitando en ciertas culturas, ¿vale? Que se ha desvinculado tanto el amor Ujú, y la emoción del sexo que claro. ya no pasa nada, ¿no? Si no hay emoción, pero hay una desconexión en realidad corporal. Cuando hay una conexión corporal es muy difícil tener sexo sin amor, ¿sí? Muy difícil se puede tener, pero suele haber una desconexión, ¿sí? Claro. Entonces, claro, estas dos aproximaciones eh, se enfrentan porque el hombre quiere vincularse emocionalmente, pero lo hace de una forma contraria a la mujer. Y la mujer se quiere vincular, pero llega a ese vínculo de una forma diferente, ¿sí? Y entonces el hombre dice, no, pues yo me voy a vincular, pero no quiere tener sexo, entonces se siente rechazado, ¿sí? Y la Claro. mujer dice, no, sí me quiero vincular, pero quiero abracitos, ¿no? Y entonces no lo recibe o recibe sexo, por ejemplo, aproximación más sexual y se aparta. Entonces tienes a dos personas que se sienten rechazadas, ¿sí? Enfadadas y detrás doloridas, Claro. ¿sí? ¿Qué ocurre? Que como tampoco hay suficientes herramientas de comunicación, no sabemos expresar. Oye, mira, es que yo antes de conectar, por ejemplo, los genitales, necesito sentirme segura o necesito sentir un apoyo tuyo o necesito escuchar unas palabras, necesito ciertas cosas. Y el hombre a lo mejor dice, mira, yo necesito esto y luego ya quizá me pueda sentir seguro para abrirme, ¿no? Y exponer Claro. mi corazón, ¿no? Que Claro. los hombres han tenido mucha dificultad y siguen teniendo mucha dificultad en poder mostrar su vulnerabilidad, ¿no? Y su corazón. Entonces, cuando un hombre te muestra su corazón es como, wow, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Qué honor. Entonces se machaca mucho al hombre por no mostrarse, ¿no? Y eso lo que hace es justo lo contrario a lo que queremos, se cierra todavía más, ¿no? O sea, si tú dices a alguien, ábrete, 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 al final esa persona se cierra más, ¿no? Qué susto, me voy a abrir como para qué, ¿no? Exacto. Pero es entender el lenguaje. Una vez que se entiende como ese lenguaje, no quiere decir que siempre se actúe así, sino que se entienda que es como, vale, yo entiendo que mi pareja se aproxima a mí más de una forma más genital o no, porque lo que quiere es vincularse.
Entonces ahí hay todo un proceso de psicoeducación para que se entienda la pareja, ¿sí? Y empezar a establecer qué es lo que queremos, cómo nos podemos vincular, cómo podemos tener una intimidad, tanto si tienes enfermedad como si no. De qué forma tú puedes llegar a mi corazón y de qué forma yo puedo llegar a tu corazón sintiéndonos seguros al mismo tiempo, ¿no? Y sin saltarnos nuestros límites, Claro. ¿sí? Y cuidando mucho todas esas capas también protectoras, ¿no? Que están ahí protegiéndote por algo. Entonces, es un proceso muy bonito, pero que requiere, obviamente, de mucha profundización, ¿no? A ver, si nosotros no tenemos una información desde siempre, o sea, desde la adolescencia, desde la madurez, y seguimos con patrones aprendidos, escuchados, compartidos, sin, yo digo como bucear un poco en lo que tú sientes, porque acá adentro uno tiene intuición, la verdad, o sea, que dices por aquí sí, por acá no. Y si, si no tenemos la mirada para la pareja de verdad de frente y poder, que yo siento que la intimidad va en esa función, poderme frente a tus ojos decir qué estoy sintiendo en el momento presente cuando estoy contigo. Porque entonces el otro descubre a alguien que posiblemente no ve en el cotidiano. Pero para eso me tengo que conocer, Eva, y necesito aprender de esta experiencia en esta vida, que es muy, de verdad, es una impermanencia. ¿Por qué no hacerla gozosa el tiempo que estemos deambulando en ella? Como, como principio, porque claro, ya cuando estás en la enfermedad y si nada de esto fue creado, pues yo creo que la terapia se hace más larga porque tenemos que empezar primero el 1 y luego el 2, ¿no? En una pareja Mm, posiblemente que la lleva muy bien, que se quieren muchísimo, pero se quieren muchísimo de una manera que no está tan conectada posiblemente con el placer sexual, con la intimidad sexual. Con esto que tú dices, mm, porque sí las diferencias son evidentemente muchas entre un hombre y una mujer, y es donde estamos, en este tema estamos hablando, donde la vinculación viene, lo acabas de explicar muy bien, la necesidad de uno y la necesidad del otro. ¿Cómo, cómo instruirnos poquito a poco, ¿no? Porque, bueno, ya, yo ya, en caso extremo, váyase usted a una terapia de volada, pero, a ver, tenemos gente joven en el programa que nos escucha, gente de todas las edades. ¿Cuál sería para ti como el 1, el 2 y el 3 para trabajar con esta sexualidad y luego compartida? Porque primero es contigo. ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es conectarte con el cuerpo, ¿sí? Conectarte con el cuerpo con prácticas que despierten esa sensación de vida, ¿sí? Entonces puede ser la que tú quieras. Em, cualquier trabajo corporal, el que quieras. Pues hay gente que hace 5 ritmos, baile, yo doy clases, ¿no? De trabajo corporal muy específico para conectarte con esas sensaciones. Em, lo que tú quieras que te vaya a conectar con esa sensación, ¿sí? Em, Luego, obviamente, empezar a tener interés, a escuchar pues entrevistas, leer algún libro, eh, ponerte vídeos, ¿sí? Y luego, si quieres profundizar más, hacer cursos, lo que sea, ¿no? Y luego, si quieres más, obviamente ir a terapia. Pero lo más importante es conectarte con el cuerpo, porque el placer se siente en el cuerpo, aunque el órgano del placer sea el cerebro, el placer se siente en el cuerpo. Ah, Entonces, si no hay un trabajo corporal diario, además, porque tú bebes agua todos los días. ah, Si no hay un día que no bebes agua, estás deshidratado. Entonces,
si yo no me conecto con esa energía, con esa sensación a diario, me voy desconectando y es normal. Entonces, si yo paso una semana entera desconectada sin hacer ningún tipo de práctica que me active y me despierte esas sensaciones, ¿cómo voy a tener esas sensaciones con una pareja? Claro, ¿No? Es que claro. es imposible, es como empezar de cero y ponerte en el 100, ¿no? Pues en vez de empezar en el cero, si tú ya tienes prácticas diarias, ¿sí? Pues empiezas en un 70 y entonces puedes llegar al 100 mucho mejor, mucho antes, por ejemplo, y de una forma mucho más natural y progresiva. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la mayoría de las personas no están conectadas con la sexualidad, no cultivan nada, llega un encuentro sexual, esa sexualidad hay una estimulación muy bestia para llegar a ese 100 y entonces ahí la gente mete muchos vibradores, que pasa mucho en la enfermedad, la gente empieza a meter muchos juguetes, muchos vibradores para estimular porque no hay sensación Claro. placentera. Entonces empiezas a meter cosas para estimular que empieza a haber sensación y esa sensación es tan antinatural porque no es la que tú tendrías de forma natural que sube el pico tan rápido de una forma nada natural que muy deprisa. Claro. Incluso hay gente que al tener un orgasmo siente mucho dolor y rechazo hacia la pareja. Ah, ¿Por qué? Porque ha habido tanta sobreestimulación fisiológica que sí has tenido un orgasmo, pero de una forma muy poco natural, ¿no? En el sentido del ritmo del cuerpo, ¿sí? No tiene nada de malo, pero simplemente es saber lo que estamos haciendo. Si yo quiero tener ese tipo de estimulación porque me da la gana, perfecto, claro. ¿sí? Pero yo tengo que saber que ese tipo de estimulación va a producir cierto tipo de cosas en mi cuerpo y yo decido si a mí me apetece tener esa estimulación hoy, perfecto, la tengo, ¿sí? Pero que no sea como la única opción, ¿sí? Entonces, pues eso es muy importante y eso ocurre mucho. Cuando Mm. haces trabajo corporal, que es súper importante, desde luego yo estoy mega de acuerdo, porque estimulas no solamente la sexualidad, te sientes vivo, te genera gozo, te pones divertido, la vida tiene otro... Y yo digo, y yo en clase les digo, ponte una música que te guste y baila, pero baila con todo el cuerpo. O sea, mueve la pelvis, las piernas, juega con las rodillas, o sea, todo el cuerpo involucrado. Cuando lo estimulas así, posiblemente también, Eva, puede ser que se destape mi creatividad, mi capacidad creadora. A lo mejor, pues me vuelvo un chef, porque me encanta cocinar. Ahora tengo toda esta energía creadora que la canalizo para mi bien. O escribo, o hago artesanía. O sea, y aquí hay una forma de que se equilibra este formato sexualidad-creatividad, ¿no? Como si esta energía pudiese, la libido y la creatividad pueden estar en este punto, ¿sí? ¿Es correcto? Total. Y lo que yo observo es que la creatividad puede venir de dos fuentes y es muy distinto la sensación. La creatividad puede venir a través de las ideas, de la mente, ¿no? Ajá. O puede venir a través de esa energía sexual de conexión corporal. Muy distinta la creación que va a tener esa persona. Y se nota muy distinta porque cuando tú estás enfrente de, de una creación que ha sido creada desde esa energía sexual, tu cuerpo siente esa sensación, ¿sí? Sin embargo, porque estamos creando cosas continuamente, pero no estamos sintiendo eso continuamente, porque la mayoría de la creatividad llega a través de las ideas, que está fenomenal, pero es otro tipo de creatividad, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí la cocina, para mí es una fuente, incluso te diría que va antes del sexo para mí, expresar la creatividad a través de la cocina, pero mucho antes, ¿eh? Mucho, mucho antes, cuando yo estoy conectada con esa energía, creo comidas que
que son como de abuela, porque tengo un punto como de abuela, pero es una sensación de como, como si algo te estuviese nutriendo tanto, ¿sabes? Y cuando cocino de forma más rutinaria, no tengo para nada esa sensación. Digo, wow, estoy totalmente desconectada de mi cuerpo ahora mismo, ¿no? Porque no me sabe a nada esta cosa o me sabe a algo sin más, ¿no? Pero lo otro es como te lo tomas y es como si tuvieses un orgasmo dentro de tu cuerpo, porque lo has creado desde esa energía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no se puede ver, pero si no, te enseñaría ahora un cuadro de una amiga mía que hace pinturas, ¿no? Desde esa energía. Y es que tú lo mires y te O sea, despierta toda la energía. sientes la comida en sensualidad, con sexualidad, porque es Total, absolutamente un gozo. Se convierte en un gozo. total. Ajá. Pero porque está creada Desde ahí. desde esa sensualidad, Ajá. claro, y está creada desde ahí. Yo he ido antes, como en mi otra vida, yo digo, y trabajaba en hoteles, ¿no? Y eran hoteles de lujo. Y entonces en el último que trabajé estaba el restaurante de Arzac, que es el mejor cocinero de España, ¿no? Tiene estrella Michelin. Y es verdad que era todo muy creativo, pero yo cuando comía ahí, yo no sentía eso. Wow. Yo no sentía esa sensación, ¿sabes? Sin embargo, luego he estado en festivales de sexualidad en el que la energía sexual está ahí todo el rato y comiendo una lechuga. Ha sido como, ¿Qué te sabe de wow? madre mía, ¿qué es esto, no? Y es Claro, como, pues claro. esa energía, ¿no? Y, la creatividad, ya te digo que es la máxima expresión, la creatividad desde esa energía es la máxima expresión de la sexualidad. Sí, de hecho hay gente que está sexualmente satisfecha y nunca tiene sexo, porque tienen tanta creatividad y lo canalizan tanto en eso y también en sanarse que, que simplemente la parte más de sexo, de genitales, ¿no? Pues no la utilizan. Entonces, cuando yo, por ejemplo, trabajo con personas con enfermedades, de verdad, lo último que tocamos son los genitales. O sea, es raro que yo nombre en cualquiera de los trabajos los genitales, porque para mí ya eso es como lo último, ¿no? Antes hay que conectar tantas cosas, ¿no? De sensaciones, de otras muchas cosas que regulan tu sistema y que realmente te satisfacen y te nutren, ¿no? La palabra es nutrir, qué es lo que te va a nutrir. Que en realidad yo creo que tiene que ver con la sensualidad, que tiene que ver con la exacerbación de los sentidos, que es lo que Mm, provoca, ¿no? claro, Perdón. también, sí, también. Es una mezcla, ¿no? Entre sensualidad, sensaciones placenteras. Yo siempre empiezo desde lo pequeñito, ¿no? Porque el sistema nervioso se regula de forma muy lenta, es un proceso lento. Entonces, todos los trabajos que no sean despacio o lentos tienen un impacto en el sistema nervioso que puede ser como muy marcado en ese momento, ¿sí? Puedes sentir muchas sensaciones, pero aquello se pasa muy deprisa y no se integra, porque el sistema nervioso integra de una forma lenta, despacio, de una forma natural, como el otoño no pasa del otoño al invierno en un día, ¿no? Hay una transición lenta, unos meses. Pues en el cuerpo pasa lo mismo y en el sistema nervioso pasa lo mismo. Entonces, cuando hacemos cualquier cosa que vaya fuera del ritmo de nuestro sistema nervioso, esa experiencia normalmente no se va a integrar tanto. Sí, va a ser algo como mucho más puntual, que pasa mucho. Yo lo veo mucho pues en algunos pues, festivales, ¿no? O en cosas en las que te llevan tanto a extremos, ¿no? A estados muy extremos que no son sostenibles, ¿no? Claro. Porque un estado de éxtasis continuo te quema por dentro, Claro. es Y insostenible. la caída Y también esa es muy experiencia, fuerte, ¿no?
claro, es una experiencia pico, ¿no? Y las experiencias pico, como no sigue el ritmo natural, Ajá, no se integran, ¿sí? Se quedan un poco como, pues en algunos casos puede llegar a crearse un trauma o en otros casos, en los mejores, como algo anecdótico y como, wow, ¿no? claro. Esta ha sido una experiencia increíble, pero se queda en algo más anecdótico que integrado, ¿sí? Cuando hablas de Mm, cómo se activa esta parte del sistema nervioso, y que yo creo que como humanidad estamos muy activados siempre, y ahora en pandemia creo que estamos sintiendo que viene el tigre todo el tiempo y nos va a comer todo el tiempo, ¿no? Danos un tip o un recurso para darte cuenta que estás activado y cómo desactivarlo, porque yo creo que ese es el primero. Ya, si yo estoy en mi buen lugar, la posibilidad de abrir mi mirada a lo que sigue puede ser más fácil, ¿no crees? mm. Pues lo primero, parar. El primer tip es parar. Es qué voy a hacer ahora, delante de quién estoy, por qué estoy delante, ¿no? De esta persona. ¿Qué quiero hacer con esa persona? Y darte ese espacio. Ese espacio de parar y darte ese espacio te regula, Ok. ¿sí? Ajá. Es una cosa que parece muy obvia, pero no se hace. No, no. No se hace. ¿Qué persona, y yo no lo he hecho en un montón de ocasiones, ¿no? Que simplemente estás como en ese modo y bum, 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 ¿no? Haciendo todo, pero es parar y estar presente. La presencia en realidad es lo que regula el sistema nervioso, una de las cosas que regulan. Entonces tú al estar presente, al darte espacio y observar un poco, ¿no? Te da también mucho conocimiento de lo que tú quieres en ese momento. Cuando tú haces lo que tú quieres en ese momento, eso regula. ¿Mm? Claro. Eso por sí mismo regula. Que aquí hay un Mm. tema, te tienes que dar cuenta que estás activado para regularte, que esa es la clave, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso ya es un proceso de autoconocimiento que se tiene que explorar. Yo fíjate, siempre digo, la gente cuida más a sus plantas que a sus parejas, ¿no? O dedicas más tiempo en informarte sobre Sí, cómo plantar una planta sí, que sí, en tal cómo cual. cultivar una relación de pareja. Yo digo, es que esto pasa siempre. O en cómo hacer un pan, o no sé, o si vas a emprender, por ejemplo, ¿no? O trabajando. La gente trabaja 8 horas diarias, si no más, ¿no? Dedicas muchísimo tiempo, energía, esfuerzo. Y luego llegas a tu casa con tu relación de pareja, no te queda nada de energía y pretendes que la relación sea genial. Pues lo que ocurre es que son dos personas que se desconectan muchas veces y que siguen de forma automática, ¿no? Claro. Que no necesariamente hay ahí intimidad. En muchas parejas no se ve esa intimidad, se ve muchas veces desconexión, ¿no? Es como, bueno, tengo un problema, a ver, paso, me pongo a ver la tele y luego el otro viene, me da un abracito y ya está. Ahí no se va a conseguir nunca una intimidad porque el sistema nunca se va a sentir lo suficientemente seguro como para Abrir, exponerse, claro, claro. abrirse. Entonces, si tú no te abres, si tú no te expones, nunca va a haber intimidad. Ese es el primer requisito, ¿no? La intimidad no puede venir sin vulnerabilidad, que Brené Brown, ¿no? Que la No sé. investigadora que se dedica a ver esto, que ella lo dice de una forma muy cómica, ¿no? En su documental, es como, a mí me hubiese encantado encontrar otra cosa en mis estudios, ¿no? Claro, Pero no lo he encontrado. Entonces, fíjate, claro. ¿no? Si una investigadora de la talla de Brené no ha encontrado otra forma de conectar con la intimidad, es que probablemente no exista, Claro. ¿no? Y entonces las personas quieren tener intimidad sin mostrarse, sin exponerse, sin tener ese riesgo de, uff, me van a hacer daño, ¿no? Entonces me protejo. Normalmente eso tiene sexo desde la terapia IFS, lo que se diría sería desde las partes protectoras, ¿sí?
desde las partes protectoras. Entonces, por eso no se satisface porque son partes protectoras. Claro. ¿Sí? Un protector, su función no es Abrirse. satisfacerse, Claro, claro, su claro, función es proteger, no claro. es disfrutar, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces las relaciones son tan insatisfactorias porque nos movemos desde partes nuestras que su función no es el disfrute. ¿Mm? A mí lo que me encanta es que, de verdad, tener una invitada de tu calibre es que la gente entienda que siempre hay opciones para vivir mejor en la circunstancia que en este instante la vida te está poniendo. Y siempre es como esta llamada, este buscar a un especialista, este darme cuenta que sola no puedo o solo no puedo, como levantar la mano y ayuda. No nos hemos atrevido a pedirla, Eva, y siento que más, creo que más los hombres, porque mostrarse vulnerables o aceptar una terapia es como si su virilidad estuviera en riesgo profundo, y ya lo está, porque no la disfruta. Pero es como este miedo al juicio, al pensar que no soy suficiente, que se ponga como en entredicho. Y si además está sumado a la enfermedad, que te hace doblemente la sensación de vulnerabilidad, pues entonces vivimos muy infelices cuando podríamos vivir a pesar de la circunstancia mejor. ¿Qué haces tú Claro, pero normalmente? La gente te sí, puede buscar. sí. Yo trabajo con personas que tienen enfermedad normalmente, con parejas que uno tiene enfermedad, otro no, y también con personas que no tienen enfermedades. ¿Mm? Claro. Entonces, es todo un trabajo como muy delicado. Yo tuve una enfermedad crónica durante 8 años, ¿no? Y de ahí me interés también por las enfermedades, ¿no? Que antes me preguntabas de dónde saco el conocimiento. Y en realidad mi maestro, mi gran maestro ha sido mi propio dolor y mi propio sufrimiento, ¿no? Que Claro. sigo teniendo en un porcentaje, ¿no? Dentro de mí. Em, y entonces ese dolor lo transformo muchas veces. Es lo que me da muchas veces creatividad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me pueden encontrar eso en las redes Déjame sociales. poner tus redes para que la gente lo vea. En Facebook, Sí, en Instagram, tienen teléfono, está tu yo, mail, está, yo creo que el WhatsApp también es maravilloso, ¿no? sí, Eh, todo por ahí. por ahí, y Hmm, pues ahora sinceramente creo que la posibilidad de conectar en donde quiera que estamos es más grande que nunca, con posibilidades. hmm, Y a veces hmm, esta, y a mí me encantó que lo dijeras, esta experiencia de haber navegado por ahí con enfermedad y voltear a verte y buscar recursos y hmm. conocerte, pues te da también, yo creo que la empatía perfecta para comprender muy bien en los zapatos del otro qué le está pasando, porque a veces cuando ya pasaste por ahí, entiendes el dolor, entiendes hasta las preguntas que te haces allá adentro de si soy suficiente, la vida será así para siempre. O sea, todas nuestras dudas cuando nos sentimos a veces enfermos y no vemos salida. Y cuando se Hmm, trata de una relación, pues más, ¿no? Porque hay gente muy joven que la está pasando por ahí. Porque no es que llegues a la edad claro. madura, es que a lo mejor muy joven, por un accidente, por alguna circunstancia, hay una enfermedad crónica que se va a quedar, que en vez de salirme de la relación, quedarme desde el amor para hacerlo diferente, solamente diferente. Claro, sí, y además es justo eso, es como ayudar a sanar desde el amor, ¿no? Y eso también hace que tengas esa intimidad contigo y en el caso de que tengas una pareja, con una pareja, ¿no? Entonces estás impactando distintas áreas de tu vida, ¿no? Cuando trabajas con esto para como opción también de sanación y de tratamiento, ¿no? Entonces,
ya te digo que a mí me encanta como muy despacito, todo muy delicado, ¿no? Y cuidar mucho. Me gusta Entonces, porque tu misma forma es suavecita. Tu mismo tono, tu forma es suavecita, no podría ser de otra manera, ¿no? Amorosa, toda claro, tranquila, sin prisa, calma, o sea, se lo transmites, la verdad es que lo compartes así, esta es tu esencia, ¿no? Yo creo que es que la vida te puso en el lugar perfecto para ayudar a la gente desde este amor, desde esta, porque es una pasión, pero también es un amor de entrega, ¿no? De hacer que el otro lo viva sí, diferente. sí, yo siento mucho amor hacia mis alumnas y hacia mis pacientes, ¿no? Porque es que tengo la suerte de ver a tantas mujeres, ¿no? Y hombres que lo están pasando tan mal, que tienen tanto dolor dentro, ¿sabes? Que es tan bonito que una persona pueda compartir ese dolor contigo, ¿no? Y ver todo lo que hacen para superar durante ese dolor, ¿no? Que duele hasta, uf, hasta el Sí. alma, ¿no? Y cómo a pesar de ese dolor de alma, siguen. A mí es que me conmueve mucho y yo muchas veces lloro delante suyo porque es que o sea, de verdad es que es como mm, mucha admiración profunda, de verdad, mucha admiración profunda porque vivir con cualquier tipo de dolor, tanto físico como emocional, como ambos, es muy difícil. Hay mucho sufrimiento y si puede o si yo puedo dar algo para aliviar un poquito ese dolor o ese sufrimiento, ya está, es suficiente, ya, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Pues nada, que sigas regalando tu don, maravilloso, qué regalo de Mm, verdad tenerte cerca y conocerte y pues yo te tengo que dar las gracias infinitas por tu participación en el programa, por alimentarnos mm, desde esta suavidad tuya, con un tema que siempre es álgido por la falta de información y por todo lo que ya sabemos, ¿no? Te quiero dar las gracias, mm. de verdad, mil gracias por estar en el programa, mi querida Eva. Un placer. Dime, muchas gracias. Pues así terminamos un programa más. Opciones, siempre hay opciones. Las opciones que nos da la existencia es así. Nos llega a alguien, nos da una información, volteas y dices, no lo había pensado, hay salida, siempre hay salidas, siempre. No importa en la circunstancia que estés hoy. De verdad, nada más es levantar la mano y de verdad el universo te pone a la persona correcta enfrente. Pues mil gracias por estar en el programa. Nos vemos la próxima semana. Pásala muy bien, brilla siempre y este es un gran día. Hay que cerrar el día siempre con una sonrisa.